Capítulo 1. El Baacamán. ¡Ey, Baacamán, gimme balón! ¡Ey, hombre blanco, pásame la pelota! El partido de fútbol se desarrollaba en una de las numerosas islas que emergían en el río Maroni. Los negros jugaban fuerte y pegaban con ganas al Baacamán. Baacamán, así se nombraba al hombre blanco en el dialecto amazónico de la zona. Los negros parecían descargar en mi tobillo el eterno odio acumulado hacia el amo occidental. De nada servía explicarles que yo no era francés, que por lo tanto no pertenecía al Estado que había esclavizado a sus ancestros durante siglos en esta región, sino que era argentino. Mi tobillo era blanco, mi piel era blanca, y eso parecía ser un indicador de que merecía ser golpeado, mas no sea por una simple cuestión kármica. Yo soy el Baacamán, el hombre blanco que tiene que pasar la pelota antes que le peguen, el único Baacamán entre los cientos de nengues presentes en esta isla perdida en medio de la selva. Nengues, negros en el mismo dialecto amazónico. Al otro lado de la orilla, en medio de la nada verde, termina la Guayana Francesa, por ende Europa, y comienza Surinam, otro continente. Por si no se dieron cuenta, me encuentro en América Latina. Capítulo 2. Suicidada. ¿Cuántos años tenía la adolescente amerindia suicidada? 13 años, señor. Decidí recapitular para mis adentros en términos antropológicos. ¿Por qué se había suicidado la niña? Básicamente porque la madre le había quemado la hamaca a su hija. La hamaca representa el vínculo familiar en gran parte de las tradiciones de los actuales pueblos originarios amazónicos. Quemando la hamaca del adolescente, la madre dejaba en claro que la negaba como hija suya, que en esa casa ya no había sitio para ella. Bien, entonces avancemos en este dilema. ¿Por qué a la madre le había dado por prender fuego la hamaca de su hija? Porque su hija se había escapado con Alex, su novio, un amerindio de 19 años, pero de otro pueblo, quien se negaba rotundamente a vivir donde la familia de la novia habitaba, tal como lo estipulaba por generaciones y generaciones la tradición de la etnia guayana a la que ambos pertenecían. ¿Y por qué no quiso el joven Alex irse a vivir al pueblo de su novia? Pregunté a la capitana de Cayode, aldea de 300 habitantes aproximadamente, en donde el novio había nacido y donde había decidido instalarse la fugitiva y apasionada pareja. Alex no quiso mudarse, había explicado la capitana del pueblo. Ahí no tienen electricidad y aquí sí. El chico no podía, por lo tanto, conectar sus equipos de música. Usted sabe cómo son los jóvenes de hoy. En medio de la selva amazónica me hablaban de electricidad, de celulares, de MP3. El diablo blanco occidental de seguro andaba suelto. Algunas horas antes de esta conversación, hubo otro suicidio en un pueblo amerindio. La noticia se propagó a toda velocidad por el pueblo de Maripazula. La prensa guayanesa se haría un festín nuevamente. Quizás hasta un noticiero de París podría publicarlo. Decidí viajar inmediatamente en canoa para reunir más información. Apenas llegados al pueblo de Cayode, dimos con el desdichado novio de la suicidada, aún conmocionado. Habían transcurrido un par de días solamente del macabro hecho. Me dejó una carta antes de ahorcarse, quedó en mi cabaña. Desde que la encontré colgada, no volví a meter un pie ahí. ¿Por qué no has regresado a la cabaña?, pregunté. ¿Por los cunus? Los cunus, así nombraban a los espíritus malignos la gente de la región. Sí, señor, por los cunus. ¿No me puede conseguir una pensión para ir a estudiar a Cayena? Después vemos el tema de tu pensión, le dije al muchacho. Ahora vayamos para tu casa y muéstrame esa carta.
suicidada con tan solo 13 años, en medio de la selva. Aunque ya lo había leído en algunos informes, esta nueva realidad no me entraba en la cabeza. Ya en la cabaña y cerca de la puerta, sobre una mesita de madera se encontraba la carta de despedida de la niña fallecida. Las palabras, a medida que las iba leyendo, reflejaban sentimientos, sensaciones que correspondían a las de un adulto. Hablaba del placer de dormir abrazados, de cuerpos que se extrañaban al amanecer y del dolor insoportable que le causaba la situación de tener que despedirse para siempre de la persona que más amaba. Hoy, ya a la distancia y atrapado nuevamente en la maldita ciudad de los lobos blancos, es el único recuerdo que me queda de aquella nota. La carta de la niña estaba escrita en francés. Los guayanas de la Guayana francesa oralmente utilizan el dialecto guayana, pero a la hora de escribir lo hacen en francés. El guayana escrito nunca había existido hasta la llegada del hombre blanco que comenzó a querer inventarlo. Mientras hojeaba la carta, también le echaba una mirada al pobre Alex, el novio, perdido en su vida, como la mayoría de los jóvenes de su tribu. Ello, canoero aborigen guayana, que trabajaba en mi equipo multicultural, se había quedado hablando con el maltrecho Alex y había obtenido algunos detalles más. La fatídica noche, el muchacho, después de llamar reiteradas veces para que la niña le abra, había tenido que entrar por la ventana de la choza, ya que la puerta se encontraba extrañamente trabada por dentro. El muchacho había sentido inmediatamente la presencia de los kunus, de los malos espíritus. Eso dijo, incluso antes de correr la cortina que separaba los dos ambientes de la precaria casilla. Ahí estaba la niña. Colgaba de uno de los tirantes de madera del techo y la brisa nocturna de la selva amazónica parecía mecerla. Alex recordaba poco de lo que había ocurrido después de descubrir el cuerpo. Los vecinos, en cambio, sí. Ello actuaba de intérprete. Dicen que correr y seguir corriendo por la isla, gritando como loco, tratar de sacar el kunu del pecho, dolor demasiado grande. Veremos, le había contestado al desdichado adolescente cuando éste me había preguntado acerca de la posibilidad de conseguirle una pensión para seguir estudiando en Cayena. Este tipo de pedidos de los amerindios se multiplicaban por decenas. Soñaban con la vida de Cayena, una especie de eterno retorno intercultural. Vivir en la gran ciudad. Aquí era Cayena, podría haber sido Pekín, Bogotá, París o milenios atrás, Babilonia. En este caso era Cayena, la gran ciudad capital amazónica de la Guayana francesa, de menos de 100.000 habitantes. Pero Cayena, para los amerindios, además de un fin en sí mismo, representaba el paso previo a París, la tierra prometida del consumo, el gran sueño occidental de los amerindios de la Guayana francesa. Vamos a ver, de eso se trataba. Eso era lo que había aprendido estos últimos tiempos de la política francesa. Posponer las cosas para más adelante, clave comunicacional de todo funcionario público, no prometer nada que uno no pueda cumplir. Es decir, la gran mayoría de los problemas por resolver. Evitar a cualquier precio decir no a la cara del ciudadano y futuro votante. El voto, la envenenada medicina del sistema democrático global. Para colmo de males, en medio de este mierdero total, el tema del suicidio de los amerindios resultaba ser uno de los pocos acontecimientos guayaneses que lograban algún punto de rating en los medios de comunicación de París.